Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un día más, bienvenidos a esta revisión de saga que tanto dio que hablar en su momento. Una vez pasada la obra maestra que fue la primera entrega, hoy nos vamos con The Matrix Reloaded o Matrix Recargado. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos con esta segunda entrega, ya se nos ha bajado un poquito el hype. Dad las gracias a todos los que habéis apoyado la primera película, muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, etcétera, etcétera. Ya sabéis, si llegáis aquí por casualidad y tenéis aquí abajo en la caja de descripción la lista de reproducción donde está la primera, estará esta y la semana que viene o en los próximos días estará la siguiente. Así que ya sabéis, suscribiros, darle al like y todas estas cosas que pedimos los youtubers insistentemente. Y nada más, aquí estamos con esta recarga. Pues vamos con la recarga. Esta recarga, como siempre, ya sabéis, la iniciaremos con spoilers a tope, así que por favor tenedlo en cuenta y ya sabéis que iremos repasando las diferentes partes de la película, comparándolos con nuestras queridas partes de catedrales góticas. Así pues, si te parece bien, Álvaro, podemos iniciar con la ficha técnica. Vamos allá. Vale, pues vámonos con la ficha técnica ya mismo y, por supuesto, como viene siendo costumbre, el cartel conveniente. Bueno, pues Matrix Reloaded tardó unos añitos en aparecer, se estrenó en el 2003, ¿vale? Sobre la ficha técnica os voy a comentar rápidamente porque básicamente son los datos que ya vimos en la primera, pero por si estáis aquí de nuevas, ¿vale? La dirección y el guión corre a cargo de las hermanas Lily y Lana Wachowski, que también han dirigido cositas como Sense8 y El Atlas de las Nubes, y a decir verdad, poco más. ¿Vale? Luego en música tenemos a Don Davis, que siguió en toda la saga, que estuvo también en Parque Jurásico 3, esa maravilla, o El Increíble Hulk de 2005. Y en la fotografía tenemos a Bill Pope, que ya había participado con las Wachowski también, no solo en Matrix, sino también en Lazos Ardientes, que fue su primera película, y que también estuvo en El libro de la selva de Favreau o en Spider-Man 2. En cuanto al reparto, pues no varía mucho más de lo que ya conocíais en la primera. Tenemos a Keanu Reeves, volvemos a tener a Lawrence Fishburne, a Carrie Ann Moss. Esta vez nos quedamos sin Joe Pantoliano, pero sigue estando por ahí Hugo Weaving de Malvado. Y eso sí, tenemos aquí una participación de, aunque solo sea estéticamente, la siempre nombrable Mónica Bellucci. En cuanto a premios, he de decir que esta película se llevó un Razzie a peores directores. A ver, que tampoco es una cosa que, primero, que tampoco sorprende y segundo, que tampoco quiere decir nada porque ha habido Razzies un poco raros, ¿vale? Sí, Entonces, sí. Bueno, pues vamos a pasar directamente con la planta, si no tienes nada más que decir. Vamos allá, Nada que es más. esta pequeña introducción que cada vez es más grande, donde os hablo un poco de mis impresiones generales sobre la película, con spoiler y un poquito de sinopsis. A veces, cuando merece la pena, hago sinopsis y cuando no. Me tocaña que te cagas. Así que bueno, pues vamos allá. Vamos a poner aquí a pantalla gigante. Muy bien. Vamos allá, la planta. Confieso que lo teníais muy difícil. Supongo que coger una obra como Matrix y conseguir superarla o incluso igualarla era algo que creo hasta vosotras, hermanas Wachowski, teníais claro que era harto difícil. Por eso, supongo, cambiasteis de registro. Cogisteis al elegido y lo colocasteis donde muchos querían verlo, en el ojo del huracán. A partir de ahí, fuisteis construyendo. Siguiendo con la profecía, el nivel de heroicidad y épica de esta historia tenía que ser alucinante, más aún según acabó la primera película. Por eso, supongo, quisisteis explotar la épica hasta su máxima expresión, costase lo que costase. Sí, ahí está Trinity y su amor incondicional, Morfeo y su fe, Smith y su infinita, y nunca mejor dicho, mala leche, la enigmática sonrisa del oráculo y además un montón de personajes nuevos para darle más vidilla al asunto, tanto en el bando aliado como en el bando enemigo. Que si merovingio, que si cerrajero, que si arquitecto, todo parte de esa Matrix que era genial por su sencillez. Pero como queréis más, supongo que toda la movida del bucle con Neo y el señor de la barba era necesaria. Supongo. Así pues, lanzasteis un órgano con una excelente mano, jugando con ventaja, pero algo pasó por el camino. Algo que es evidente. La sombra de una obra maestra es alargada y por eso supongo
que esta caída era, como diría Smith, inevitable. Pues sí, ya va siendo un leitmotiv esa frase, según la escuchamos también en esta segunda película. Así que pues vamos a ver si esta obra, que parece no sostenerse demasiado bien, tiene unas columnas medianamente decentes que la sostengan. Así pues, si te parece bien, Álvaro, abrimos ya este apartado. Inicio yo mi primera columna. A ver, primero tengo que deciros que esta columna es bastante subjetiva. Yo entiendo que quizás no podría llegar a Pilar, pero yo la quiero salvar aquí, ¿vale? Y quiero hacer un llamamiento por ella, porque me parece de las cosas que son más interesantes, aunque no la hayan desarrollado hasta el punto, ¿vale? Pero voy con ello. Me refiero a este planteamiento dentro de todo lo que es la comunidad humana de Sion, de ese enfrentamiento entre la creencia y lo que sería la parte práctica, o diríamos lo divino y lo humano, lo podríamos llamar, si queréis, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que hay una confrontación que en una parte de la película se desarrolla, se podía haber desarrollado más, pero que sí que le da un tinte que a mí me parece interesante. Por ejemplo, pues nos muestran todo lo que es la parte de una guerra de cara a los seres humanos y cómo afecta a las familias, las desapariciones, los largos periodos de espera. Todo esto se nos refleja, por ejemplo, mucho a través de Link, del personaje de Link, que es otro hermano más que no habíamos conocido de Dosser y Tanque, que está por aquí. No, es el marido de la hermana de Dosser y Tanque, sí, efectivamente. Gracias, Álvaro, que ya te veía por ahí reculando. Eso es. Entonces, pues nada, esta familia era grande y, como no, pues pasa a ser el operador. ¿Dónde quedó Tanque? Bueno, pues se supone que ha muerto por ahí. Te dicen cómo, quizá de las heridas. Y ahí lo tenemos. ¿Por qué digo lo de lo humano y lo divino? Porque hay muchos rasgos también de toda parte de la creencia, no solo a través de Morfeo, en todo lo que es la comunidad de Sion. Por ejemplo, este momento en el que tenemos esta escena casi mesiánica de la gente ofreciendo sus ofrendas a Neo y de, por favor, mira que tengo a este familiar en tal nave, cuida por él, tal, y de paso pues le vienen a traer comida, incienso, etc, etc. ¿No? Hay esa parte de la adoración y de la gente que confía completamente, más allá de la creencia de Morfeo, sino en la creencia de que es el salvador absoluto este señor y, por tanto, le tienen prácticamente como a un dios. Pero claro, ¿dónde está el choque? ¿Dónde se produce lo interesante en esta creencia que tiene también un porcentaje alto dentro de la comunidad de Sion? Pues en todo lo que es la confrontación militar. Es decir, hay aquí una persona que lo representa perfectamente el personaje de Locke y que se contrapone directamente a todo esto y que lo que te presenta es, mira, dejaros de tonterías, yo lo único que sé es que se nos viene una guerra y es esa parte humana que dice, no, tenemos que luchar, tenemos que preparar nuestro armamento, déjate de corazonadas y de creencias ciegas, porque eso a mí no me vale. En todo caso, este personaje que también aquí vemos de espaldas un poco sería como el intermediario. Y bueno, no voy a desarrollarle mucho porque este es un personaje aparte, quizás luego a lo mejor Álvaro le menciona en algún momento y no me voy a meter ahí, porque es un personaje más complejo. Simplemente quiero seguir ilustrando esta confrontación que os decía. Y luego, por supuesto, luego tenemos este refugio que se presenta también aquí en lo espiritual y que lo vemos justamente en la parte menos mecánica de todo lo que es Sion, que luego hablaré un poquito en otro apartado sobre esto, ¿vale? Y es toda esta parte de la gruta, de la caverna, esta reunión casi como si fuera alrededor del templo, es lo más alejado de la máquina posible, es una cueva, vemos las estalactitas, vemos ese discurso que dará también Morfeo, y si queríamos una alusión todavía más a lo primario, a que la religión está intrínsecamente dentro de lo humano, pues solo tenéis que fijaros un poco en los vestuarios que llevan, en el ambiente un poco casi prerrománico, mesopotámico, este rollo de las túnicas y tal, el consejo, etc, etc. Una fe que las mismas máquinas acabaremos descubriendo que diseñaron o controlaron y que va a derivar en este encuentro entre lo divino y lo humano en quizás una destrucción más allá de sus previsiones. Pero como esto no lo resuelven, ya veremos a ver qué pasa. El caso es que dentro de lo humano el conflicto principal es dentro de Sion, dentro de todos los seres que vamos a ver, y sí me parece interesante, aunque, como os he dicho al principio, creo que hubiera tenido que desarrollarse un pelín más para que cobrara fuerza. Sí, porque si no, columna como tal no es. Pero estoy de acuerdo en que lo hayas traído porque creo que esta película tiene pocas columnas. O sea, se sostiene, pero solamente para mí en 2 pilares. Entonces, traer 4 está guay para que la gente lo tenga en cuenta. Una cosa que quiero decir también es que esta película se rodó junto con la tercera, se rodaron juntas a la vez. Se estrenaron creo que fueron 6 meses de diferencia o algo así, muy poco tiempo, quiero decir, se estrenaron muy rápido. Entonces, también es verdad que cuando analicemos esta película, en muchos casos,
como pasa con otras películas que tienen dos partes, por ejemplo, David, cuando ya habéis visto esto, ya ha analizado Las Reliquias de la Muerte, primera parte de Harry Potter, a veces no están perfectamente construidas porque beben mucho de su segunda parte y al contrario, ¿vale? Ujú. Esto no es para salvar a esta película, esto simplemente es por dejarlo claro, que realmente muchas de las cosas que se plantean aquí, como por ejemplo este conflicto que nos ha dicho David, Se resuelve me valdría si en la segunda lo fuesen a desarrollar convenientemente, que ya veremos, ¿vale? Veremos. Pero bueno, dicho esto, vamos a mi primera columna, Vamos allá. que es dame más con menos. En eso se basa, ¿no? Yo hubiese pedido lo contrario, pero bueno, Vale. se basa en dame más con menos, porque desde el principio se nota a la legua que lo que se quiere es coger el producto original y ultravitaminarlo en casi todos los aspectos. Es decir, tenemos una mayor espectacularidad visual ya directamente desde el arranque, que es bastante parecido al arranque que tenemos en la primera película, con una escena de Trinity en su salsa, ¿vale? Ya desde ahí ya tenemos una espectacularidad visual importante. Tenemos unos combates con agentes de 3 en 3, y nunca mejor dicho, brutales desde el principio por parte de Neo, antes incluso de que hayamos visto a Smith, ¿vale? Agentes que... yo me pregunto que a veces es verdad que Neo para las balas, pero a veces yo me pregunto, ¿no hay pistolas ya en esta película? ¿Ya todo tiene que ir a mano? Bueno, en fin. Tenemos más personajes, tenemos más Smith, tenemos una enorme y gigantesca ciudad que es Sion, tenemos más combates de Neo multitudinarios, tenemos más naves, tenemos más centinelas, tenemos más balas, como vemos aquí. Es decir, se intenta dar más de todo. ¿Por qué digo dame más con menos? Porque el problema es que el guión queda reducido a 4 o 5 momentos muy concretos. Entonces es dame más de otras cosas, pero con menos guión. Olvídate del guión, no pasa nada. Tenemos 5 hitos importantes que se tienen que desvelar en esta película, pero no importa que estén conectados así, a la buena de Dios, ¿vale? Entonces creo que esta es una de las columnas. No lo digo como algo negativo, que puede ser, pero no lo digo como algo negativo. Aquí yo soy completamente objetivo. Creo que ponen mucho más de todo y dejan los momentos más reflexivos a 4 o 5 momentos de la película, cosa que es muy diferente a la estrategia que hacían en la primera entrega, ¿vale? Y para mí, esa es una primera columna. Bien, pues yo no lo he nombrado así, pero prácticamente podría decir que es lo mismo. Mi segunda columna tiene mucho que ver con lo que has nombrado ahora, ¿vale? Yo lo he nombrado como un acercamiento, una apuesta directamente por el género de acción a lo bestia en esta película, ¿no? Convirtiendo la película al género prácticamente por completo por eso, por esa reducción al mínimo de los momentos reflexivos, ¿no? Vamos a ver más peleas que nunca y no solo eso, bueno, voy a mostrar aquí porque es mi segunda columna también, ¿eh? Sí, ¿no? Quiero decir, Pues es que creo que solo esta película creo que solo tiene esas dos columnas. Es que no, por eso te decía antes, creo que tiene la columna de más de todo a nivel producción, a nivel tal, personajes, tal, y acción. Ya está. No busques más en esta película. No hay más. Ya está. Efectivamente. Es que no hay más. Solo tenemos aquí la acción, que vamos a ver, como decía Álvaro, muchos combates individuales, pero también muchos combates mucho más multitudinarios. El respiro está en Sion, que os lo he explicado antes, que parece que hay para un poco para mostrarnos otra cosa, pero claro, de repente se desata el fenómeno merovingio, que juega con merovingio, y tenemos, bueno, esa que está tenemos, podrían ser 800, ¿vale? Pero me parecía muy significativa. Van a todo gas, envinilados, aquí todo el mundo, y resulta que tenemos literal 15 minutazos de escena en autopista, que muy bien, que la habéis construido específicamente para la peli, que tenéis kilómetros de carretera y tal y cual. 15 solo. minutos. Bueno, son 15. Desde que ¿Sí? desde que el coche sale del garaje así, propulsado. Yo pensaba que más. Hasta que Neo le salva. Yo también se me hacía más larga, ¿eh? Pero lo he calculado para traer la cifra exacta. 15 minutos. ¿Esto suma o resta? Bueno, pues ya lo iremos analizando después, no os preocupéis. Así que bueno, no sé si tienes que añadir, porque creo que tu columna también iba por aquí. Mi columna es, pues precisamente eso, que la película se basa en todos los estereotipos, y no lo digo como algo negativo, del género de acción puro y duro. Y todo gira alrededor de estas escenas de acción. Ahora bien, me parecen espectaculares.
Sí, lo son, lo son. La persecución es de lo mejor que yo he visto en una película que tiene 20 años, ¿vale? Casi 20 años. Ahí Con unos, tenemos. a mí me ha recordado, estas escenas me han recordado a Tenet. A Tenet. Sí, yo cuando vi Tenet dije, ostras, esto es Porque Matrix creo que es Reloaded. la misma autopista. Creo que está rodado ¿Ah, en la sí? misma autopista. Creo que es Anda. exactamente igual por este muro, por estos puentes. Yo Mm. creo que es la misma autopista. Pero me ha recordado a Tenet. Y yo me he puesto a ver fragmentos de Tenet Ujú. y no hay mucha diferencia visual con respecto a ciertas cosas con esta película. En este momento, es verdad que, pues bueno, a veces la gente cuando salta, pues canta un poco la traviata, pero bueno, quiero decir, pero las cosas de los coches, la parte más práctica es prácticamente igual, entonces, me parecen espectaculares. Las coreos sin armas y con armas blancas de Neo, tanto con el merovingio como con los secuaces de merovingio, me parecen espectaculares. La música que acompaña me parece espectacular en cuanto a generar la sensación trepidante y adrenalínica. La música de la persecución es espectacular, es brutal. Es de estar ahí con palomitas y venga, me encanta. El ritmo y el montaje de estas partes es una maravilla. A veces es verdad que es un poquito reiterativo la cámara lenta, pero es verdad que estamos en la época. Es decir, esta es la época en la que se empezó a utilizar la cámara lenta como un recurso que, ¿sabes? Ahora ya, 2021, la cosa ya está un poco superada en algunos. En Aquí otros se quedó sigue Zack Snyder, ¿verdad? en otros no está superado todavía lo de la cámara lenta. Entonces, aquí yo entiendo que se utilizaba como un recurso para añadir más espectacularidad en 2003, cuando pues esto estaba todavía en pañales, ¿vale? Entonces, mi columna es eso, es el género de acción puro y duro, pero que realmente mola mucho. Vuelvo a repetir, a mí las coreos me gustan más que las de la primera, lo que pasa que están, para mí, son mejores, pero están peor dirigidas, yo te diría, porque la pelea que tiene Neo con Morfeo o Neo con... en la primera, me refiero, ¿eh? Ah, vale. Neo y Morfeo y Neo y el agente Smith en el metro en la primera son mucho más cortas que cualquiera de estas, pero tienen mucho más potencia que estas. Entonces, estas son espectaculares, porque la parte del merovingio es espectacular, pero no lo sé, están como más, es como un producto más, no voy a decir vacío, pero es como un producto más estético simplemente, que no busca que con esa escena de acción haya un avance narrativo o haya un clic narrativo en los personajes. Es una recreación en la acción en sí. Efectivamente. Entonces, ese es el principal problema si lo vemos cuando lo veamos en Gárgolas, si es que lo vemos en Gárgolas. Sí, pero como acción, como escenas de acción, yo, para mí, chapó. Muy bien. Pues seguramente que algo tendrá que ver con esto, o no. A lo mejor te has ido a otros andurriales para comentarnos parte de lo visual, para entrar en las vidrieras y destacar algo en esta película, que obviamente si algo es sumar y sumar y sumar, como ya hemos dicho. Pues sí, me he ido a otros andurriales porque me ha parecido muy interesante el diseño de Sion. Entonces me he ido a Sion. Madre mía. ¿Tú también? Sí, también. Bueno, tú dale. Vale. Pues me he ido a Sion porque me parece muy interesante y creo que es algo discordante con respecto a lo que hemos visto en las anteriores películas y como los efectos visuales, pues bueno, son lo que son, tampoco hay que ir más allá, pues me he ido un poco al diseño y un poco a la simbología que para mí tiene Sion. Empezando por esta fotografía, que es una fotografía de arte no sé si es de la propia película o tal, que son las puertas de Sion, esas puertas que dan una sensación un poco de puerta celestial, ¿vale? De puerta al cielo, de llegar al sitio de paz, pero a la vez contrastado con esa tecnología armamentística de guerra justo antes de esa puerta. Ese contraste de vas a entrar a un sitio de paz, pero mira lo que tienes delante, me parece interesante y sobre todo me flipa lo que se ha construido en 100 años, ¿vale? Porque quiero decir, esto, bueno, luego ya cuando ya el arquitecto se mete con movidas, ya no sé cuánto tiempo ha pasado para que se construya esto, pero bueno, es algo que se supone que no se ha tardado mucho tiempo en construir, porque cuando se liberó
cuando empezó a construir Sion, que son 100 años o así, o porque dice que en el Cada 2020... ciclo son como 6 ciclos, ¿no? Y siempre se reinicia y se vuelve a crear otra vez Sion desde la nada. Sí, pero esta última vez que Morfeo le dice, cuando Morfeo le dice a Neo, tú piensas que estamos en el 2020, cuando en realidad estamos cerca del 2120 o algo así, le dice, ¿no? Sí, eso es. Sí, son unos 100 años, porque en esta película se nombra también. Se nombra como que llevan 100 años. Efectivamente. Entonces, se ha construido esto en 100 años. Hostia, potencia importante, ¿eh? Para construir esto en 100 años a esa profundidad. Pero bueno, no vamos a meter en cosas de verosimilitud. Si te parece, David, tengo bastantes imágenes y si quieres vamos comentándolas los dos. Perfecto. Entonces, yo tenía unas cuantas. Si acaso veo que tengo que añadir alguna bien y si no, vamos comentando las tuyas. Vale. Es que me parecía también muy interesante. Vale. No he podido evitar. Vale. Esa es la primera vez que llegamos a Sion. Con la nave ya hemos traspasado esas puertas y lo primero que a mí me llama la atención es, de nuevo, ya lo comenté en el anterior vídeo, el color azul. Sion es azul, la seguridad que da el hogar es azul. Un azul luminoso, un azul que lo invade todo, desde la luz que viene desde arriba de este rayo, porque realmente aquí luz no hay luz, porque estamos a miles de metros bajo tierra. Pero me ha parecido muy interesante y además el tamaño que tiene esto. O sea, el tamaño, porque mirad cómo son las naves. Sí. ¿Vale? Los hangares son inmensos. Pero es que el tamaño se ve todavía más cuando llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, en el que vemos un paneo, ¿vale? Donde nos enseñan el tamaño que tienen estas máquinas para abrir y cerrar la puerta. Y nos vemos la escala que tienen estas cadenas, ¿vale? Perdón, que tienen estos humanos con respecto a estas cadenas, con respecto a estos engranajes. Se utiliza mucho el tema de las máquinas... yo te diría como siglo XIX, Revolución Industrial, Segunda Revolución Industrial, 1860 o así, ¿vale? Máquinas que se basan en el vapor o que se empiezan a basar en el petróleo, pero no máquinas tecnológicas, y es una cosa que me gusta. Paso, ¿vale? Tú, si quieres pararme, me paras. Sí, de hecho, esta misma foto la tenía yo también. Sigue. Y lo del azul me parece fundamental porque hace un contraste después, ya lo veremos. Otro diseño artístico también de los muelles de Sion, un concept art del 2002. O sea, que al ser esto del 2002 me da la sensación de que son concept art de los propios creadores de la película, ¿vale? Donde vemos otra vez el tamaño que tiene esto, otra vez la escala que tiene esto, y donde vemos que me llama la atención que la ciudad está construida hacia abajo. Y vemos así como una cascada metálica de tubos y de hierros hacia abajo, que es como muy también, esto ya nos metemos en el lado jiggeriano del diseño. Me mola. Con ciertos toques, si me permites, a Gilligan, a Gilliam, perdón. A Terry Gilliam, sí. Un poco Terry Gilliam, sí. Por un poco la reutilización, estas máquinas tan como un poco oxidadas, un poco recicladas. Sí, un rollo así, un poco... Esto no llega a ser, creo, steampunk. Sería a lo mejor dieselpunk ese momento, pero bueno, tiene ese rollo. Sí, a mí me recordaba un poquito a las escenas en Brasil y tal. Sí. Y este es el momento en el que vemos cómo está construida la ciudad hacia abajo, con esa infinidad. Por eso digo que el tamaño, cuando decía al principio de que el tamaño de todo en la película es enorme, aquí volvemos a ver, esto es enorme. Dicen que viven 250.000 personas, dicen, o 450.000, dicen, que son no los mismos, la cifra. Eso sí que son los mismos centinelas que han traído. Yo creo que aquí viven muchos más, no me jodas. Los centinelas sí que dicen que son 250.000, sí, eso entonces hay un momento en que Morfeo dice... Uno por cada persona, ¿no? Efectivamente. Esta es la manera de pensar de las máquinas, uno por cada uno de nosotros. Entonces, más o menos medio millón, un cuarto de millón de gente. Esto es inmenso, esto es enorme. Y este plano, ¿a qué otro plano te recuerda? Pues puede ser, a mí me vienen dos a la cabeza. Podríamos irnos al Quinto Elemento. Digo de estas películas. Este plano en concreto, de mirar así hacia abajo. Este plano es muy parecido al de las vainas que vimos en la anterior película, cierto, en el que se veían todas las vainas en un picado, en un plano cenital como es este, veíamos toda la oscuridad abajo, todas las vainas en rojo y toda la parte verde por abajo. Aquí realmente es al contrario. Aquí tenemos las personas completamente libres, caminando tranquilamente y mucha luz hacia abajo y ni rastro
del rojo, que era ese color que aquí en esta película ha perdido su presencia prácticamente en todos los sitios. Seguimos con el azul, claro. Y llegamos aquí, llegamos a las cuevas, aquí que hace más calor que follando debajo de un plástico y además que también lo hacen, o sea que... Correcto, y aquí se monta aquí, como ha dicho David al principio, esto es muy tribal, esto es muy chamánico, esto es muy sociedades así muy, muy antiguas, con esas estalagmitas, estalactitas enormes en toda la cueva. Y es el único lugar de Sion que tiene este diseño más colores tierra, nunca mejor dicho, ¿vale? Sí. Colores rojos, porque yo creo que esto realmente es como lava, o sea, creo que aquí son como pozos de lava. Claro, recordemos que está muy cerca del núcleo, o sea, que no sería descabellado. Claro. Entonces, pues eso, la parte más tribal, la parte más, además, con un diseño, si tenemos antes un diseño en Sion muy tecnológico y bastante ordenado, aquí estos diseños son súper ordenados porque las formas de la naturaleza no tienden al orden, tienden a la entropía total y absoluta. Y entonces, este tipo de formaciones a mí me gusta mucho. Tenemos este plano donde se ve aquí a todo el mundo, dale que te pego, que yo no sé dónde sacan tanto oxígeno para poder respirar toda esta gente, pero bueno, aquí está. Ahí está. He rescatado este plano. Y mientras tanto... Porque realmente no es un plano, no es un diseño de Sion, pero me parece que este plano en Sion simboliza mucho lo que simboliza Sion, que es un útero materno. O sea, esto es como si estuviese... realmente no está en una posición fetal, porque realmente Neo no está en una posición fetal, pero digamos que a mí esto me ha recordado inmediatamente a esa seguridad del útero materno, a ese, además con Trinity abrazando a Neo, que viéndosele además todos sus enchufes, todos sus agujeros. O sea, me ha parecido muy bonito este plano, de los pocos planos poéticos que tiene esta película. Cosa de que hecho, la anterior lo juega visualmente muy interesante también. No sé si recuerdas que justo lo va alejando y que cada vez va quedando más en el fondo, más pequeño. Sí, como si realmente fuese, pues sí, como si fuese ese útero, ese lugar por donde nace, un sitio de paz, de tranquilidad. Esta parte la he traído porque todavía es más desordenada aún. Esta parte es donde están las máquinas estas, la zona de... ¿cómo la ingeniería llamarás? que le llaman. Sí, eso es, la zona de ingeniería, donde hay otra reflexión interesante, de las pocas reflexiones así interesantes que hay en la película, del consejero que le habla sobre Neo, sobre las máquinas, ¿vale? ¿Se ha pasado para atrás sin darme cuenta? Sí, ¿no? Sí, vale. Se ha ido para atrás, pero bueno, he pensado que querías marcar otra cosa. No me da cuenta. Aquí, vale. Una reflexión interesante sobre que realmente, ¿qué es la libertad? Somos libres, es el control, perdón. El control sobre las máquinas. El control. ¿Quién tiene el control? O las controlamos, eso es. Efectivamente. Y me resulta interesante por la conversación y porque de nuevo tenemos rojo aquí. Aquí ya empezamos a ver rojo. Aquí ya empezamos a ver que esta parte es, digamos, el corazón de Sion. Y como dice él, si esto deja de funcionar, Sion muere. Entonces, aquí yo creo que se utiliza también el rojo, aparte de porque a lo mejor aquí hay lava y hay cosas, ahí está cerca del núcleo, por peligro. Esto es un sitio delicado, esto es un sitio que hay que tener muy en cuenta y quieren que lo veas bien, porque entre este amasijo de todo, pues bueno, sí te dicen que esto es agua, vale, pero si no a lo mejor dices, ¿esto qué coño es? ¿Sabes? Entonces... Para purificarla y hacerla potable y todas estas cosas. Eso es, la parte de reciclaje de aguas y no sé qué. Entonces me pareció interesante también traerlo como el lugar donde todo se gesta, todo se mueve, todavía más complicado y más enrevesado que la parte más que veíamos antes de los hangares y toda esta parte. Y por último, esta parte. ¿Por qué esta parte? Porque me parece la más humana. Es la parte más humana. Esto es el lugar donde se toman las decisiones, es el lugar donde se reúne el consejo y me parece la parte más humana, me parece la parte más que todavía les ata a lo que son humanos y aquí no hay máquinas, aquí no entra nada de tecnológico, aquí son personas sentadas como si fuese en un congreso, en un senado, en una especie de anfiteatro y simplemente hablando, conversando y ya está. Sí, verdad que tiene luz, sí, verdad que tiene total, pero una luz que pasa muy desapercibida y me parecía interesante rescatarlo. Hay otra escena
cuando están entrando en Sion, que es como todo muy blanco y tal. Ah, mira, que la tienes tú preparada, pero como, Aquí la tengo, para que la como muestre. para mí esto no es Sion, como para mí esto sigue siendo Matrix, lo que pasa que, o sea, no es Matrix, Es un programa es que una utiliza interfaz. los operadores de Sion, eso es. Eso es, por eso no lo había puesto, pero también es interesante, además es el único momento en el que hay este blanco mi color. Claro, se corresponde un poco con lo que comentabas al principio de la posible equiparación de la entrada a Sion como la entrada al cielo, porque de repente vemos la puerta que se abre y vemos a estos operadores que les vemos primero enchufados en esta sala de mecanismos varios hay superpuestos y de repente cuando vemos la imagen de la operación o de la aplicación donde están metidos para operar con las puertas, vemos que es casi la reproducción del cielo, más blanco, más puro y que prácticamente son diagramas sobre los que trabajan, un poco a lo Minority Report en cuanto al diseño de la tecnología. Pues por mi parte poco más. Si quieres pasamos directamente al coro. Vamos a pasar al coro, vamos a pasar entonces al coro. Y vamos a comentar alguna cosilla al respecto, porque es verdad que si hay... Dime. 30 minutos. Vale, perfecto. Pues sí es verdad que hay algo que carece de lo que la primera tenía y esta no tiene, es toda esta parte de banda sonora no original, que en este caso se pierde, prácticamente se diluye completamente. Vamos a ver una pieza un poco en los créditos finales, pero poco más. Así que va a tener mucho más trabajo en esta película el compositor original, Don Davis, que es el que se encarga de todo esto. He querido rescatar simplemente 3 momentos del coro interesantes, ¿vale? Para que le echéis un ojo. El primero tiene que ver con una imagen que habíamos visto hace muy poquito, de la gruta en Sion, que es el discurso de este caballero. Aquí le tenemos. El discurso de Morfeo, ¿vale? En el momento final, en el momento de la arenga final, cuando está apostando ya no por su creencia, sino porque tenemos que hacer frente porque lo hemos hecho siempre y no nos van a derrotar, suena una pieza muy épica, muy instrumental, que dura muy poco, en realidad es muy breve porque es solo la parte final de su arenga, pero que ayuda mucho a que este discurso, y además creo que suma a la epicidad de ya esta muestra de este hombre con el pecho descubierto y la túnica, que ya de por sí es como un chamán vidente, aportarle esa fuerza del sueño y de la esperanza que alimenta Sion. Tenemos también, obviamente, porque es que este momento, si lo habíamos tenido en una discoteca en la primera, aquí lo tenemos directamente en la madre tierra, el momento de la disco. ¿Por qué me gusta esto? Diréis, bueno, pues es otra pieza instrumental tipo electrónica, de las que vemos mucho en la película, ya. Pero la evolución de esta pieza musical es muy interesante, porque empieza con una rítmica tribal que solo son tambores toscos o percusiones de diferente tipo, metálicas, de parche, que se van sumando y que hacen una cama de ritmo percusivo y que después, de una forma muy sutil y justo al punto que llega el máximo esos tambores, introduce la parte electrónica, donde empiezan ya a saltar todos, donde de repente desaparece el sonido ambiente de los gritos, los cuerpos, los botes y tal, y se queda simplemente la melodía llenándolo todo, y porque además, en el momento en que empieza el contacto físico tal y cual, aparece también, ya sabéis, intercaladas las imágenes de Neo con Trinity en ese útero que nos comentaba Álvaro, pero lo intercede y además lo corta de raíz, dejando una especie de eco antes del silencio en la pesadilla de Neo, cuando Neo vuelve a recordar otra vez la pesadilla que está teniendo con Trinity y con lo que puede pasar. Al respecto de lo que comentaba Álvaro, deciros, y este es mi punto de vista totalmente subjetivo, sí, la escena del Merovingio tiene una musicalidad tremenda de fondo, a mí me parece que es brutal, pero corresponde además con la coherencia esta de música electrónica que envuelve toda la película, ¿de acuerdo? Pero para mí el problema, este es personal, ya os digo, se me termina haciendo muy repetitiva. ¿Por qué? Porque la escena es muy larga, no por otra cosa. Entonces la música termina cargándome un pelín. La persecución, ¿te refieres? Sí, claro, me refiero, claro, es que he dicho lo de Merovingio como mi propia nomenclatura, pero sí, me refiero desde que arranca el coche que sale del parking hasta el momento que Neo ya salva al maestro de las llaves o al cerrajero y a Morfeo, y sale por los aires. A mí es que no se me hace especialmente larga. No, a lo mejor porque estoy más acostumbrado a ver cine así más de acción, no se me hace especialmente larga, sobre todo porque ya he entrado en el código. Si a lo mejor esa escena me la metes en la primera de Matrix, te digo, te has pasado 3 pueblos, pero yo ya estaba en el código de acción, ¿vale? Entonces por eso no se me hace especialmente larga. Muy bien. Pues vámonos a la bóveda. Pues vamos a la bóveda. Comenta. Pues venga, para mí la bóveda, lo he dicho, es columna, es no sé qué, es la espectacularidad. Y he puesto esta imagen porque no hay nada más espectacular que ver a Neo volando, llevándose coches a su alrededor por el vórtice que crea cuando va volando, ¿vale? Entonces, para mí es la espectacularidad.
La cota de espectacularidad a la que llega esta película es muy superior visualmente a la primera. Ahora hablaremos de lo que no es superior y creo que apuesta muy, muy fuerte por eso y hace que creo que sí que lo consiga, que sí que consiga una espectacularidad, pero vacía. Pues yo en la bóveda voy a rescatar algo que sé que a Álvaro no le hace nada de gracia, pero que gárgolas, creo... o sea que con esa misma foto además. Fíjate, sí, tengo foto. Pues mira, lo vamos a unir con las gárgolas, ¿vale? Cuando comentes tú esto, comento, vale. Lo tenía yo la última de mis gárgolas, pero comento por qué para mí lo tengo puesto en las gárgolas. Yo voy a comentar por qué para mí es una bóveda, porque para mí es el único dato realmente de avance resolutivo sobre cómo podemos seguir interpretando el funcionamiento de Matrix. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde ha nacido todo esto? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Es decir, que de repente te den este giro de cabeza para comentar desde esa especie de trono empresarial donde la presencia no podía ser más divina de este hombre con la barba blanca, todo de blanco y tal, esta omnipresencia de las pantallas con las supuestas 5 versiones anteriores a Neo, que él se supone que es la sexta, diciendo no eres el único, ya eres el sexto, esto ha pasado, lo tenemos controlado y va a ser tan fácil como que te metas otra vez por la puerta a la izquierda, ¿sabes? Y reinicies todo, ¿vale? Tu información vuelve a entrar en el sistema, Sion se va a la porra porque se va a ir a la porra, pero tú serás el encargado de diseñarlos. Hay más mujeres que hombres, no recuerdo ahora mismo la proporción, para que Sion vuelvan a hacer otra vez. Sí, entonces, en cuanto a la... 7-11 o 14-11. 14-6 o 14... Sí, una 25, cosa por ahí. 25 tíos, más o menos. Sí, 25 personas en total. 25 personas. Y a mí, como dato para entender desde dónde se ha hecho el creador, cuál es la idea, que eso ya lo sabíamos de antes, pero sobre todo entender que no controlas tu propio destino y que es Neo el que aunque decida últimamente hacerlo, por lo que le vemos hacer, que acaba salvando a Trinity, ¿vale? Y de hecho, en contrapartida a lo que vimos en la primera película también, otra nueva resurrección, sí que me parece lo suficientemente interesante como para decir, bueno, pues de las pocas cosas reflexivas que habéis hecho, yo me quedo un poco también con esta como una de ellas. Pero Álvaro va a abrir la calabaza de las gárgolas con esta foto. El problema no es que este momento sea malo, el problema es que es artificial. El problema es que es un chute de información en vena que te meten al final de la película cuando realmente te lo podían haber metido durante toda la película. Es decir, es como que da la sensación de que de repente te estás viendo una película de Rambo y de repente llega Isabel Coixet y para. Y dice, espera, la resolución la voy a rodar yo. Entonces no es que sea mala, porque realmente mola la información, el hecho de que la historia sea cíclica a mí me mola, porque entronca con muchas teorías historiográficas sobre el ciclo de la historia y tal. Humano y la evolución. No es que no se entienda, es un galimatías comprensible, pero muy poco digerible, porque llega en un momento en el que tú estás esperando cuándo hay más hostias, porque te están dando hostias durante toda la película. Entonces, tú... Está mal planificado, es lo que el problema. No es tanto lo que cuenta, que me parece interesante, dentro de que tampoco me hubiese hecho muy necesario que fuese el sexto Neo. Pero bueno, no pasa nada. Le meten ahí como esa vuelta de ese giro de tuerca, podría ser el primero y no hubiese cambiado nada con respecto a la historia, ¿vale? Lo que pasa es que, vale, te hacen ese giro de tuerca de que, vale, es el sexto y que esto se va a volver a repetir y que es una anomalía dentro de Matrix, es una anomalía que es inevitable. ¿Vale? Porque el ser humano es imperfecto y por tanto siempre va a haber esa anomalía. Y es la anomalía la que permite que el sistema no se caiga. Nada más. ¿Vale? Entonces, eso me gusta. Pero llega en un momento en el que llevamos 1 hora y 40 de persecuciones y de repente te meten todo esto y dices, a ver, ¿dónde he estado yo todo este rato? O ¿esto dónde estaba todo el rato? O ¿dónde ha estado el arquitecto todo este rato? Claro, sí. En la primera película, todas estas reflexiones, conversaciones con Morfeo, van progresivas. Aquí es ¡pum! O sea, tienes un momento al principio de la película con el oráculo y luego ¡pum! Esto, ya está. Y todo lo demás es bla, 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 hostias, bla, 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 hostias. Porque no hay ningún otro diálogo interesante ni importante. Entonces, ese es mi problema. Por eso lo tengo como gárgola. Vale. Pues en la mía, la primera, ya la hemos comentado un poco, así que directamente ni la voy a comentar, porque tiene que ver con el tema de filosofía contra acción, lo estamos comentando todo el rato. Sí que quiero comentar un detalle visual y que es o sea, sé que están en el 2003, sé lo que supone todo esto, ¿vale? Pero aún así,
¿qué queréis que os diga? Hay un momento en el que la escena de Neo se desmadra tanto que ver este efecto aquí, pues me resulta un poquito... cuando empiezan a aparecer ya todos los agentes por todos los lados, hay un punto en el que son como 12, 13, que más o menos se va manteniendo, pero cuando ya empieza a entrar y lucha Neo contra 50 tíos, ves Es que hasta que el propio Neo es de videojuego. Yo le veía la cara y digo, es un Neo de videojuego. Es que de hecho son dobles. Si paras la imagen, Sí, son dobles sí. de Hugo Webbing. Entonces son real. Al pasar aquí esto es videojuego, esto es total, sí. Yo no lo he puesto como gárgola porque bueno, se lo perdono porque es 2003. Ya, claro. Ya Lo que está. pasa es que sí que es verdad que como la alargan tanto, volvemos a lo mismo. Recargan tanto que algo que a lo mejor puede pasar más como, vale, es la época cuando te meten 6 minutos de eso, dices, es que está cantando por todos los lados. Sí. Pero bueno, dime, ¿cuál tendrías tú por ahí de segunda? Pues de mis siguientes gárgolas, una de ellas es el espectáculo vacío. Esta película, ya he hablado del espectáculo, ya he hablado al principio de que todo me parece espectacular, pero está vacío. Partiendo de la pelea con Seraph, que es este muchacho que está con el que es completamente innecesaria, ¿vale? Y lo peor de todo es que los guionistas lo saben y tienen que meter la justificación y dice palabras textuales. Uno no conoce realmente a alguien hasta que no pelea con él. ¿Qué me dices, Chino? ¿Qué me estás diciendo? Vamos a ver. Para saber si eres dañino para el oráculo o no, te tengo que dar de hostias, a ver qué pasa. ¿De verdad? ¿En serio? Es innecesario. Es muy espectacular. Mola mucho, sí, pero es innecesario. Espectáculo innecesario. Otro espectáculo innecesario. Mónica Bellucci. Sí. Espectacular. Sí, Estéticamente claro. espectacular. La escena del beso, espectacular. ¿Para qué? Para nada. Perséfone, ella misma, es un espectáculo visual. Y ya está. Está vacío. No sirve de nada. ¿Vale? Esa es mi gárgola. Tengo otra, pero esta es mi principal gárgola. Es el espectáculo, porque he puesto 2 ejemplos, pero hay muchos. Encima la sobreexplotan. Creo que otro ejemplo sería mi siguiente gárgola, fíjate, pero se pueden marcar aquí, si me lo permites, porque creo que otro efecto que se va un poquito al garete precisamente porque lo dejan como espectáculo, ya no solo por la escena que he puesto antes, sino él en general, es el agente Smith. No sé si estás de acuerdo conmigo con esto, pero el gran villano que teníamos en la primera, de repente aquí queda, primero, como una persona que se supone que le agradece a Neo de estar libre, pero tiene mala hostia porque sí, entonces ha decidido convertirse en un virus, infectar a todo el mundo, no vemos un objetivo claro, no le dejan apuntado hacia dónde quiere ir, aparece simplemente como para molestar y para dar mucha espectacularidad, porque en vez de uno, pues hay 800 y los meten en los momentos para dificultar, pues primero para Neo para presentarle y luego antes de la puerta del arquitecto para decir, espérate que no vais a llegar, que vamos a salir aquí a repartir. Y se me queda muy, muy vacío. Por eso creo que entraría en esta definición tuya de espectáculo, sí, vacío también. Sí, y por último, que esto es una gárgola, es menor, porque también la película es menor, que es el trío este de Niobe, Locke y Morfeo. Pues vale, pues muy bien, pues no funciona una mierda. En esta película no funciona una mierda. Aquí es lo que venía antes. Tenemos que esperar a la tercera película, ¿vale? Porque en la tercera película esto sí que va a tener un pelín más de fuerza, pero aquí nos intentan meter varias escenas, así como a calzador, como hay cosas que no cambian, ¿no? Pero sí hay cosas que cambian. Intentan hacer pinzas ahí un poco raras que realmente no funcionan. Entonces, para mí sería de nuevo un intento de meter cosas, pero que al final no funcionan. Pues por último, y esto solo lo quiero mencionar porque me parece que la desaprovechan también mucho y está como a calzador este muchacho. Vamos a ver. ¿Quién es este hombre? Si le va a dar tanta importancia a Bane, tanto que dicen, cuidado que es el único superviviente, que parece que es el traidor que ha permitido que todo pase. Y le meten aquí para decir, cuidado que llevo un puñal, cuidado que soy peligroso. Tiene un momento en el Senado que dice, no, parte con la nave, que no entiendes ni por qué está diciendo a ese capitán que parte con la nave, porque luego esa nave enseguida se destruye y tampoco se desarrolla mucho más. Y al final pero este le dice al negro, que no sé cómo se llama, que parta, que vaya él también, porque lo que quiere es estar cerca de Neo para matarle. Lo que no sé es por qué. Claro, porque no te explican nada. Pero al final no es esa nave la que parte, al final la nave que parte es la del otro que tiene el pelo blanco, así. Sí, ¿sabes? Sí, no es esa nave. Este al final no. Este parte después. Este es de la segunda tanda, que parte para ayudar a los que han partido en la primera tanda, ¿vale? En la primera, sí, que va No, ni siquiera eso, que es el contraataque que hace Locke y que al final cae en un montón de de programación militar para intentar defender del ataque a los centinelas y tal. Eso Pero entonces, claro, encima al final te lo venden como cuidado que es el único que ha sobrevivido
Sí. Pero, nene, si es que no me has desarrollado nada, no me lo has presentado, Y no te sabemos hacen de dónde un viene. chan, 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 chan. chan. Y yo digo, Y así ni acaba. chan, chan, ni nada. Esto no merece un lemur con los ojos así abiertos. No, no lo merece. Ya está, me callo. Totalmente. No sabemos dónde, no sabemos por qué odia a Neo, no sabemos nada, no sabemos nada, ni idea, solo que le quiere matar. Y Ahí ya está, y está. que se hace así en la mano, hace... ¿Por qué? No lo sé, porque es Sado, no sé. Vamos con la clave de bóveda. Vamos, venga, que tiene Vamos su chicha rapidito. también. Dale, Venga, a ver, venga. Ponla ahí, que ya lo estás deseando. voy a poner el mío. Espérate, A ver, ahí estamos. ahí está. Muy Vale, bien. mi clave de bóveda. Ujú, De esta imagen, de esta que os estoy enseñando, ujú. el ejemplo a seguir debería haber sido el de excavar y explorar el núcleo de lo que funcionó en el guión original y no la espectacularidad de la imagen o la cantidad de enemigos. Una cinta de acción casi al uso con un trasfondo de lujo. Pues aquí tenéis la mía, ya sabéis que me gusta rescatar siempre aparte del cast. Para mí es un crescendo en cuanto a despliegue coreográfico y de espectáculo, que estira una trama que está tremendamente limitada a propósito y que aun aportando una sabrosa guinda sobre la idiosincrasia propia de Matrix, pierde casi la totalidad de la brillantez cinematográfica de la primera. Media hora. En media hora habrías contado lo mismo. De verdad, Total. en uno de los que yo los voy a ver, no sé si vendrán al canal o no, en uno de los 8 cortos de Animatrix, en dos de ellos se cuentan cosas más interesantes que esto. O sea, que te hubiese dado tiempo de sobra, pero una peli de 2 horas y cuarto. En fin, En fin, poco pues más. nada, poco más tenemos que añadir, ya nos hemos alargado lo suficiente. Eso sí, obviamente os traeremos la semana que viene también la tercera, Revolutions, que ya da un paso todavía más allá, madre mía. Bueno, Uf, vamos a intentar verla ya con la idea de lo que vamos a ver. No de lo vamos que vamos a... a Es que ver, decir, sí. ya está. Vamos a olvidar la primera, ¿vale? Olvidemos la Eso es. primera. Nos estamos metiendo en otros berenjenales. No sé, Eso Álvaro, es. si quieres anunciar alguna cosilla antes de despedirnos. Nada más, que ¿Nada más? muchísimas gracias, esto lo estáis viendo el viernes, el domingo habrá directo, con 5 invitados, seremos 6, será un directo multitudinario, con caras nuevas y con caras conocidas, así que ahí os espero. Agradeceros siempre la presencia, dale a like, distribuid y ya sabéis, si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.